Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana a Lea la Biblia. Nosotros estamos viendo los libros de sabiduría de la Biblia. El primero de ellos es el libro de Job. El libro de Job tiene una estructura que se basa en la poesía hebrea y se considera el libro de sabiduría porque se discuten grandes temas de la vida como el sufrimiento de los justos. Sí, entonces este libro se puede dividir por lo menos en 3 secciones específicas. La introducción, por ejemplo, se presentan las razones por las cuales Job cae en la tragedia que nosotros encontramos en todo el libro. Entre Dios y Satanás hay, digamos, una prueba, una apuesta, digámoslo de alguna forma. Espero que entiendan ese término, pero Satanás considera que Job está bien porque sencillamente solo recibe bienes de Dios y Dios permite a Satanás que éste lo someta a prueba para demostrarle a Satanás que Job no tiene razones materiales para serle fiel. Y después el desarrollo del libro viene por una serie de diálogos entre Job y 3 de sus amigos que han venido para consolarlo, dice, pero más terminan acusándolo. Elifaz, Bildad y Zofar insisten que las pruebas de Job han venido por algún pecado que él tiene, algún pecado oculto, pero Job defiende su integridad y llega a cuestionar a Dios por lo que está pasando con él. Y después vemos en la conclusión que Dios, viene para encarar a Job y responder sus interpelaciones. Y Job adquiere una nueva comprensión de Dios. Dice, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y increíble. Job recibe el doble de lo que había tenido al principio. Bueno, no solo el doble, lo vamos a ver luego. Ahora bien, hay una cosa importante. Según el capítulo 1, versículo 6, Satanás también es hijo de Dios, porque dice que llegan los hijos de Dios a presentarse delante de él y ahí estaba Satanás. Y él está como vigilando la humanidad. Satanás se presenta delante de Dios y conversa con él, al menos antes de la crucifixión, porque parece que tenía acceso Satanás, según esta leyenda de Satanás que se presentaba delante de Dios, parece que tenía acceso antes de la crucifixión para acusar a los justos. Sin embargo, ¿verdad? Su función básicamente es acusar, señalar, y acá en Job aparece como instigador de una tragedia con la cual quería desacreditar a Job. Pero Dios utiliza esa intriga de Satanás para hacer que el carácter más profundo de Job, ese sólido carácter, saliera a flote, y lo logró con esa gran prueba que pasó Job. Claro, y este es el gran acusador. La verdad no sabemos si Satanás aquí en Job es nombre o solamente habla de función. No sabemos si el mismo Satanás que vemos luego en el Nuevo Testamento, pero este personaje, sea quien sea como sea, no aparece más en el libro después de comenzar esta serie de desastres. Y es nada más para mostrar la razón por la cual Job cayó en esta desgracia. Su función es solamente esa, y después desaparece de la escena. Exacto, eso es importante en literatura. Es importante que se presentan las razones de por qué se cae en ciertas situaciones, y ahí tenemos a Satanás instigando esa situación. Ahora, el autor y fecha, hablemos de algo de eso. Es muy difícil conocer con certeza o aproximación quién o quiénes son los autores de muchos textos bíblicos. Nosotros hemos mencionado acá con toda sinceridad y franqueza en Lea la Biblia que hay muchos libros de los cuales no tenemos ni siquiera la menor idea de quiénes los escribieron. Job se suma a la lista de estos libros cuya paternidad no se sabe.
Pero y esto es según la tradición judía, mientras Moisés estaba huyendo de Egipto, él llegó a conocer esta historia de Job y pudo redactarla. Sin embargo, se acepta que su redacción final, más o menos, esta redacción con la que estamos leyendo Job ahora, más o menos data del siglo V antes de Cristo, y como que no es muy congruente en el sentido de decir, Moisés le escribió 1200 años antes, pero que también se finalizó en el siglo V antes de Cristo. Entonces, no podemos decir con certeza el autor ni la fecha, lamentablemente, pero suponemos que la tradición judía puede tener alguna razón. Claro. Ahora, del género literario no hay duda, ¿no? Porque entra en lo que es poesía, que yo sé que a nosotros no nos parece poesía, pero la poesía hebrea dependía del paralelismo de ideas, y eso lo vamos a ver en Job. Pero también es una poesía sapiencial, ¿no? O sea, de sabiduría, de enseñanza, de ese formato que estamos viendo en estos 5 libros. Es una reflexión sobre las verdades de la vida y nos llama a entender más acerca de cómo funciona el mundo y cómo es nuestra relación con Dios. Sí, algo que debemos tener en cuenta, entender al leer el libro de Job, es que está escrito como una obra dramática. El autor presenta los discursos de todos los personajes sin comentar sobre esos discursos, simplemente presenta esas ideas. Mucho de lo que estas personas dicen no expresas, pero casi en nada, muchas veces, la verdad sobre Dios o lo que Dios piensa, porque al final encontramos que Dios incluso los critica. Dios al final de este libro condena lo que estas personas han dicho. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en eso. No podemos extraer textos del medio del libro esperando encontrar en ellos la verdad divina. Tenemos que leer el libro entero, dando más importancia a las palabras de Dios al final del libro que a las palabras de los personajes. Así es, hermano. Es un gran error que se comete no reconocer quién está hablando, ¿no? Y cuando Dios está hablando, damos más importancia a eso. Ahora, cuando hablamos de los temas que vemos acá en Job, el primer tema debe ser obvio. El tema de que no solamente sufren los injustos, sino los justos también, que el sufrimiento nos toca a todos. Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Amén. Ahora, hay otro tema que está circulando ahí por la vértebra de todo el escrito de Job, es el sufrimiento del justo, es en el fondo su tema principal, pero la retribución está presente en todo el texto. Uno paga por las cosas que hace, ¿verdad? O recibe lo que merece. Esa es la ley de la retribución. Escuche bien, retribución. Haces algo y lo pagás. Entonces, ese es el discurso que sostienen por lo menos los 3 amigos de Job. Y al final del libro vemos la soberanía de Dios, ¿no? Dios no le da explicaciones a Job, solamente le hace ver que Dios es Dios y Dios hará lo que Él sabe que mejor. Su voluntad es independiente y Él obra siempre de acuerdo a ella. Por supuesto, a lo largo en beneficio al ser humano. Así es, y hay un último tema que queremos mencionar. Escuche bien, la ley de la restitución, que es diferente de la retribución. Escuche bien, retribución es una cosa y restitución es otra. La restitución consiste sencillamente en que algo te fue quitado, te fue robado, te fue usurpado y se te devuelve 4 veces más. Esa es la ley de la restitución, que también aparece al final del libro. Excelente, excelente. Entonces, podemos bosquejar el libro básicamente así. Tenemos 2 capítulos que presentan un prólogo que nos introduce en el libro. Después vemos la intervención de los amigos de Job
donde él habla, sus amigos hablan, eso va hasta el capítulo 31. Después tenemos un muchacho Eliú que viene para corregir a Job y sus amigos, y después Dios mismo, eso de Eliú del capítulo 32 a 37, luego Dios mismo reprende a Job y corrige a Job en capítulo 38 a 41, y tenemos el epílogo en el capítulo 42. Ahora, yo quisiera mencionar que el texto clave que tenemos aquí es el capítulo 42, versículos 5 y 6. Qué cosa más hermosa. Voy a tomarme un minutito para leerlo. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué lindo, qué lindo. Quiero mencionar una cosita más. Tenemos un eco del Mesías, un eco de la vida eterna en Job, donde él dice: yo sé que vive mi Redentor, ¿no? Y cuando pensamos en un Redentor que vive para siempre, vive para obrar a nuestro favor, tenemos que pensar en Jesucristo. Bueno, se nos va volando el tiempo. Vamos a concluir esta parte del programa y vamos a concluir el programa en sí después de esta pausa. Es el libro de Job en 60 segundos, con 1070 versículos divididos en 42 capítulos. Job nos cuenta la historia de un hombre creyente quien pierde todo, menos su fe. Como mantiene su fe, Dios le recompensa al final, dándole el doble de lo que perdió. Dios permite que Satanás ataque a Job, no como castigo, sino para probar la fe de Job. Y Job mantiene su fe, aún en medio de las dudas. El libro busca responder 3 preguntas. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Puede el hombre servir a Dios aun cuando le pasan cosas feas? ¿Puede el hombre confiar en Dios sin conocer el porqué de su situación? Y aprendemos que la verdadera sabiduría se encuentra en las palabras de Dios, y aprendemos a confiar en Dios a pesar de todo. Es el libro de Job en 60 segundos. Oh Padre nuestro, Creador nuestro, te buscamos a ti, no por lo que puedas hacer por nosotros, sino por quien eres. Porque eres nuestro Dios, eres nuestra esperanza, eres lo que necesitamos, oh Padre. Pedimos, oh Padre, tu bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.